era otra cosa en su expansión, entonces todo era mucho más manejable, y los puntos de referencia y la protección, la confianza que había para caminar en el centro. Cuando estábamos nosotros en tercero bachillerato, en segundo bachillerato, uno podía salir a tomarse una cerveza a Guayaquil y subirse a las 3 de la mañana jugando chupate para la casa. Y el centro de Medellín era el centro de todas las actividades económicas, pero uno salía del colegio a las 5 de la tarde y se venían para el centro, y las mujeres iban a la casa, se quitaban el uniforme, muchas porque no las dejaban salir a la calle con uniforme, pero era el encuentro en comprar un cuaderno. Pues había que justificar a que se bajaba al centro, entonces a las amigas las dejaban bajar al centro y tú no se encontraba en el centro con ellas. Había ciertos lugares donde uno tomaba el algo, a Versalles, es que no cabía la gente en el centro de Medellín, un viernes era imposible. Pues, eso era la zona rosa de la época. En la zona rosa. En una época en que todos los letreros salían horizontalmente contra la calle, pues salían, entonces cuando empezaron a existir carros muy grandes y todo eso ya era un problema. ¿Cierto? Y cuando las huelgas los dañaban con palos y todo eso, porque la gente se subía en las huelgas y venían al centro y quebraban las vitrinas, y había que poner tablas en las vitrinas por las quebraciones que había. Entonces empezaron a poner rejas, ya las otras metálicas, y cambió visualmente cambió mucho, donde había mucho neón, y eso era muy bonito por la noche, con la lluvia y neón, es que el neón es muy bonito. En una ciudad que creo que se ha caracterizado por atropellar su propia historia, por destruir su memoria arquitectónica, por ejemplo. Me cuentan que donde está el edificio Coltejer había un hermosísimo teatro que derrumbaron para hacer ese edificio, ¿no? La Avenida Oriental, eso fue una cuchillada que acabó con una serie de referentes geográficos para toda una generación. Todo eso empezó a cambiarse cuando a San Juan le hicieron una ampliación a San Juan, y cuando pusieron la Terminal Norte. Entonces, al poner la Terminal Norte, todos los buses de todos los pueblos se van por la Terminal Norte. Entonces mataron los hoteles de los pueblos que había en Guayaquil. Entonces ese fue el gran error de planeación. Ya empezaba el cierto deterioro del centro, empezaban a construir el centro comercial San Diego, ya empezó ese asunto de los centros comerciales, esos guetos, que no convocan, que no son incluyentes como el centro, porque al centro asiste todo el mundo, ¿no? El rico y el pobre, por lo menos en esa época era así. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Hay dos momentos que me ligan a la calle Junín y a Versalles. A principios de la década del 70, yo solía venir en vacaciones a Medellín, y tengo allí el recuerdo de una calle muy bonita, todavía con circulación de vehículos, con almacenes muy bien decorados. Junín era el epicentro, pues, de la moda y del comercio. Era como decir la zona rosa de la época. Sí, sin duda. Recuerdo estando apenas entrando a la adolescencia en unas vacaciones que me llamaba mucho la atención, cuando empecé a escuchar el término juninear, y veía que los chicos se hacían en una acera y se iban para allá a ver pasar las colegialas y las amigas cuando salían del colegio, y me pareció una cosa muy curiosa. Pero rey de bastos, cara dura un bolso. Porque si tú pasas hoy por Junín, a diferencia de la Junín que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos, es una ciudad ya puesta al servicio del comercio, ya no tanto del encuentro personal, del encuentro voz a voz. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con toscanín. Un sitio al que yo empecé a asistir más o menos con cierta asiduidad desde mediados de los 80, y en donde poco a poco se fue convirtiendo no solamente en un sitio tranquilo donde leer
de tomarse un tinto bajo los auspicios y la amabilidad proverbial de don Leo, sino además un sitio donde ejercer y construir amistad. Para mí básicamente Versalles es un sitio donde poder ejercer y disfrutar la amistad, la palabra, el encuentro, el diálogo, la conversación amable. Y por la noche, no todas, pero había muchos grupos que por la noche se quedaban aquí tomando cerveza y haciendo el levante para salir de fiesta o alguna cosa conociendo. Yo aprendí allá todo. Veíamos a Manuel Mejía Vallejo allá sentado atrás, a Darío Ruiz y fuera de eso, de la parte como digamos cultural, intelectual, nos reuníamos todos los vagos que queríamos ser artistas, pero que no teníamos un sitio en Medellín donde que nos soportara tomarse un tinto, una Coca-Cola durante todo el día sin gastar. Era el sitio de tertulia donde Manuel estaba siempre, Darío Ruiz iba, todos los intelectuales. Y digamos Fernando Vallejo y yo nos conocimos allá, Juan Camilo Uribe vivía arriba, todos en Versalles fue el sitio de reunión. Hicimos un grupo que era heterogéneo, poetas, escritores, pintores, y todo fue el comienzo. Y Versalles era la otra casa. Y el lugar te acoge con esa mística que tienen los lugares a quienes les gustan las actividades de filantrópicas, de la conversación, de la lectura, de la escritura. Acordar cosas alrededor de un café, de una empanada argentina. Versalles, porque comía la empanada argentina con Coca-Cola, entonces eso era clave y eran barras de colegios que habían en el centro, no había un carro por donde pasar. ¿Esa es qué época más o menos? Eso es el año 63, 64, 65. Ese sitio era como buena comida, con una empanada tenía una empanada chilena o argentina, jugo de mandarina el mejor todavía que hay en Medellín y la empanada es la mejor que hay en Medellín. Los meseros nunca se jubilan porque no quieren salir de allá. Allá, fuera de eso, los nadaístas que se mantenían al frente en Metropol, que era el bar, al final nos juntábamos ahí, nos veíamos comiendo, cuando teníamos plata comíamos, y era como el sitio del eje. Y Versalles todavía conserva ese aire como de buena comida. Que se resiste a ese arrasamiento del centro, ¿no? En donde todo se va convirtiendo en cuchitriles de todo a mil. Pero nuestro modo de vida, nuestro esquema de vida de cafetín de la calle, sentados en los bulevares, en las aceras, cambió. Nuestra constitución como ciudades es muy norteamericana. Las ciudades en Norteamérica están diseñadas básicamente para los automóviles. Eso después de la famosa era fordiana, uno prácticamente no tiene un lugar de encuentro en la calle con el otro. Fue un punto de encuentro de algunos del grupo de los nadaístas, de Mejía Vallejo, de Fernando Vallejo. Ahí se gestó todo lo que era el arte plástico y literario en Medellín. Entonces definitivamente ahí se construyó historia para nuestra ciudad. Totalmente, Versalles es historia. Eso debe poner una placa y no se puede destruir. Nuestros artistas reciben también, no solamente tienen el impulso de crear, sino que reciben también esas ideas de la bohemia de sus padres artísticos. En poesía, en literatura, en pintura, en escultura, no solo se reciben herencias en cuanto a la producción artística, sino también se reciben herencias culturales en cuanto al estilo de vida. Entonces fue muy común en Medellín, sobre todo en la primera parte del siglo XX, que nuestros artistas también generaran puntos de encuentro en estos establecimientos públicos. Versalles encarna un imaginario bohemio en Medellín. Versalles me permitió conocer y hacer amistad con Jaime Espinel Barquillo, en el cual compartimos muchas horas de charla y de risas y de ese repentismo de Barco, ¿no? Con Barquillo construimos una bonita amistad y era un tipo que uno no sabía cuando estaba hablando con él si estaba en ese momento haciendo uno de sus cuentos
o si estaba contando algo cierto. Mucho de lo que inspira esa relación con el Café Versalles fue lo que inspiró la relación de los cafetines de la época también, como la Bastilla, donde Carrasquilla reunía, por ejemplo, con otros escritores y León de Grave con sus seguidores y sus epígonos. Ese espíritu bohemio se ha perdido, eso ya no existe el bar, ya no existe el café, ya lo que existen son lugares donde tú con el otro no hablas, porque la música está tan alta, porque vas a bailar que no hay un encuentro en la palabra. Yo cuando quiero acordarme la parte buena mía, me acuerdo ya de los chistes que hacíamos, cómo nos conocimos, Juan Camilo Uribe. Analizar el impacto de Versalles y su permanencia, su resistencia en el tiempo y esa devoción que le tienen ciertas personas de algunos sectores sociales, hay que mirar lo que es el café y lo que es ese lugar de reunión y cómo ha llegado a América desde las grandes ciudades europeas a la cuna de un argentino que luego de visitar Medellín lo único que quiso fue quedarse por esta ciudad, estas montañas, este clima que tanto le gustaron y traer un poquitico de ese desarrollo cultural que los argentinos habían heredado a la vez de Europa, es lo que estoy queriendo decir. Y es un reducto, yo no diría muy bohemio, aunque de eso tiene también, un bohemio muy cuidadoso, un bohemio que no, es decir, una actividad donde cabe en todo, donde cabe desde el culto, el intelectual, hasta el hombre común de la calle. Es lindo ver cómo esas personas vienen sin temor, se sientan con su familia, con sus hijos, o con no, es decir, aquello no desapareció lo que en principio era esto, acá no se puede entrar, aquí no se puede entrar. Hoy no, hoy tenemos en ese sentido sí hemos recibido, me parece importantísimo, porque nuestra función es también educar a la gente, es educarlo y educarlo en forma que no se sientan mal, que no se sientan como que les estamos enseñando lo que no quieren aprender. Hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, Leonardo me parece un ser de una calidad humana excepcional, un ser de una bonomía envidiable. Es un gran anfitrión y tiene esa locura del soñador, del emigrante que es capaz de apostarle a un sueño y de hacer ciudad y de hacer cultura, ¿no? Eso ha sido Leonardo para los que lo conocemos y contamos con el privilegio pues de su amistad. Y creo que a Leonardo se le debe justamente esa persistencia de Versalles en Junín, ¿no? Y en el centro, en un sitio tan deteriorado y tan golpeado por múltiples causas, ¿no? A Leonardo pues yo creo que la ciudad tiene mucho que agradecerle, ¿no? Y es un gran tipo. Y este señor fue un anfitrión, ¿cierto? Y una alcahueta de muchas cosas a su manera, ¿cierto? Que era... Entonces nadie, que uno fuera a pagar en la caja y él era el que manejaba la caja. Y cuando uno pagaba, uno le decía muchas gracias, y me decía no, gracias a usted, ¿cierto? Gracias a usted, vuelva, esta es su casa, ¿cierto? Entonces uno no estaba enseñado a que le devolviera la pelota, gracias a usted que está viviendo aquí. Es la generosidad en pasta, es la decencia, el señorío, pues, ¿qué puedo decir? El tolerante, el que sabía, intuía que ahí había algo. Y Leonardo, fuera de que era amigo de nosotros, era amigo de todos los futbolistas de Medellín, y como jóvenes que estábamos, nos gustaba estar al lado de Navarro, de Curti, de todos los futbolistas. Me contaba don Leo que ahí en Versalles Fernando Vallejo también escribió parte de su obra. Yo sé que Jaime Espinel era uno así, que Manuel Mejía era uno así, que Darío Luis era así, que miles de personajes, que Javier Restrepo, Oscar Jaramillo, Elkin Restrepo, pero entonces confluían todos con el deseo de ser.
¿De qué hablaban ellos ahí? El deseo de que queríamos ser. El uno cineasta, yo quería ser pintor, Jaramillo también. Tengo una figura destacada que podía ser Gonzalo Arango, que lo consideraban el líder, aunque él no aceptaba jamás que se le dijera líder. ¿Por qué esa decisión de adoptar a los deportistas, sobre todo a los ciclistas, en este sitio? ¿Porque a usted le gusta Porque ese? Tenía con Julio Arrastía una gran amistad. Y Julio tenía mucho que ver con había sido prácticamente un benefactor de eso. Entonces aquí encontraron un lugar tranquilo donde venían por la tarde, podían charlar. Y yo creo que en el fondo a todos nos gusta a veces estar en un lugar donde estamos tranquilos, pero al mismo tiempo estamos haciendo un poquito de teatro. Que ya existía Versalles, y los jugadores de fútbol, que eran los hoteles que habían acá, ellos vivían en los hoteles. Entonces los jugadores se hacían aquí al frente de Versalles, entraban a Versalles, porque esto era como el consulado, y uno conocer los jugadores de fútbol y todo era una maravilla, pues estaban en su salsa, que uno se lo encontraba en las casas de los amigos, a los intelectuales de la época, y llega la Bienal de Arte, y llegan un montón de cosas, y este sigue siendo el centro como de encuentro. Por la mañana se venían amanecidos para Versalles, es que eso es lo que la gente no cuenta. Entonces Leonardo no podía, ¿cierto?, tener a los nadaístas trasnochados, lavada la cara y sentados en una mesa, pues todos prendidos allá. Entonces había ciertos roces porque hubo choques. Este sitio acoge grandes historias inmersas en cada uno de los visitantes. Ellos, los que en ese entonces se perfilaban como los Homeros de nuestra ciudad, hoy sonríen de todo lo que su memoria les deja recordar. Allí soñaron ser lo que hoy más de uno es. Allí se dejaron seducir por escribir acerca de lo que pasaba en la ciudad. En Versalles se hicieron los que hoy de alguna manera aportan al arte y a la historia de nuestra ciudad.